yo viví sin Dios, y por eso la he vivido. Viví sin Dios. Y en Argentina vivo con Dios. Y yo entiendo mi vida en Cuba y entiendo mi vida en Argentina. Entiendo lo que generé en Cuba y entiendo lo que genero acá. En Cuba yo terminé en terapia intensiva con 4 puñaladas. En Cuba yo terminé que estaba más del lado allá que del lado acá. No, Dios resignificó mi vida. La resignificó. La cambió. ¿Pero cómo la cambió? Estudiando la Biblia. Esta predicación, yo quería predicar sobre Jonás porque me lo estaba leyendo y me gustó. Jonás estaba interesante para hacer una predicación. Me gustó Jonás. Pero me acordé que para yo venir a esta iglesia, Dios me había hablado de un reavivamiento. Y me acordé de un sueño que yo tuve antes de ser adventista, que estaba leyendo la Biblia. Yo tuve un sueño que Dios me decía que fuera una esquina y que fuera esa esquina. Y no se me olvida que yo estaba estudiando en aquel momento con Rodrigo Arias, fue el que me dio los estudios bíblicos a mí, y llegué a la esquina, Triunvirato y los Incas. Y ahí había una tarja que decía, se conmemora no sé cuántos años del Pentecostés. Y yo miré esa tarja, Pentecostés. Yo estaba estudiando la Biblia, pero no sabía ni tenía idea del Pentecostés. Miré, ¿Pentecostés? ¿Qué será esto? Y me fui. Y a medida que pasó el tiempo, Dios ha ido resignificando qué cosa es el Pentecostés. Pero esta es la primera iglesia que Dios me manda a predicar ¿de qué? Del Pentecostés. Por algo es. Pasemos a la segunda placa, a la otra placa. ¿Quién quiere leer? Ya aquí es un poquitico extenso, pero es importante. Hechos de los Apóstoles, esos 2 fragmentos. Cada uno. Leo yo. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Demostró la vasta confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esta tierra, contra malicias espirituales en los aires. Pero no se lo dejaría luchar solos. Les aseguró que él estaría con ellos y que ellos avanzarán con fe. Estaría bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en su fila, el general de los ejércitos del cielo. Hasta ahí. Dios mandó a sus discípulos ¿a qué? A llevar el evangelio, lo vimos atrás. Le dijo que iba a ser fácil. Le dijo que no iba a ser fácil. ¿Y qué es lo único que necesitaban? Fe. ¿Para qué? Para avanzar. Fe para avanzar. Hermano, esto es una lucha espiritual. Si ustedes piensan que nuestra vida está separada de alguna lucha espiritual, yo les digo que no. Toda nuestra vida está en una lucha espiritual. Satanás quiere robarnos de las manos de Dios. Pero lo más importante es lo que dice ahí. Dice, pero no se dejaría luchar solo. Les aseguró que él estaría con ellos y si ellos avanzaban con fe, estaría bajo el escudo del Omnipotente. Nosotros tenemos la promesa de que cuando avanzamos con fe, los ángeles de Dios nos socorren. Vienen los ángeles a protegernos, vienen los ángeles a que avancemos. Familia, lo único que se necesita son personas dispuestas ¿a qué? A tener fe y seguir para adelante. Fe y seguir para adelante. Le leo el segundo párrafo. La presencia visible de Cristo estaba por serle quitada a los discípulos.
pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu Santo en su plenitud. El Espíritu Santo en su plenitud. Les digo, hasta este momento en la historia, hay otra plaga que lo dice, el Espíritu Santo no se había manifestado tanto como se manifestó a partir de este momento. Cuando Jesús sube y dice, preferible que yo me baje para que descienda el Espíritu Santo, era porque iba a haber un antes y un después en la humanidad. Y hubo un antes y un después. Dice, el Espíritu Santo en plenitud, el cual lo sellaría para su obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de potencia de lo alto, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No muchos días después de esto, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto, si eso está reflejado en la Biblia, porque no ven todas las referencias que hay, Lucas, Hechos, esto mismo está en la Biblia, que dice que para ser testigo de Jesús en Judá, Samaria, hasta lo último de la tierra, fue necesario el Espíritu Santo. Si Jesús te lo está diciendo, ¿por qué nosotros queremos hacer las cosas sin el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros, pueblo de Dios, hoy no estamos clamando, iglesia, por el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin una comunión con el Espíritu Santo no somos nada. Este libro se llama El verdadero reavivamiento de Elena de White. Y tiene un fragmento que es clave y fundamental. En el primer capítulo, segundo párrafo, dice, sin embargo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con la condición en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Solo en respuesta a qué? A la oración. Vamos a ver la otra placa para que veamos los discípulos que estaban en unánime oración para que el Espíritu Santo se derramara. Ese fue el Pentecostés. Dice ahí, ¿quién quiere leer? Este es pequeño. Espíritu Santo. ¿Quién quiere leer? Hechos de los Apóstoles. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en formas señaladas, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Sin duda que desde ahí en adelante el Espíritu Santo venía a hacer algo que hasta ese momento no era. Sin duda que cuando los discípulos empezaron a unirse en oración, pásame la próxima placa, por favor. Cuando los discípulos se unieron en oración, cuando los discípulos empezaron ¿a qué? A buscar de ese Dios que se había ido, a buscar entregar todos sus pecados, a dejar la humanidad, empezaron a orar y a entender. Vino, ¿qué cosa? La mayor necesidad, ponme la próxima, es oración. Dice, Hechos de los Apóstoles,
Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban unánimes en oración. Y cuando estaban unánimes en oración, ¿qué vino? El Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, iglesia, porque esta es la mayor necesidad. La mayor necesidad es que estemos cada uno separados haciendo el culto en nuestra casa. O la mayor necesidad es que cada uno está haciendo el culto en nuestra casa, fortaleciéndonos y que nos reunamos como cuerpo de Dios a orar, unánimes en oración, en un día, en un momento, para que el Espíritu Santo, ¿qué? Se desplome. Yo les digo, el Espíritu Santo en tu intimidad es la lluvia temprana. La lluvia temprana, ¿cuál es hoy? Tu culto personal. ¿Cuál es la lluvia tardía? Que el pueblo de Dios, como los discípulos, se una ¿qué? A orar. A orar. Repito, los discípulos, Dios los resignificó en esa confusión, en ese no entender. Los resignificó. Nuestros pioneros, Dios los resignificó. Entendieron qué cosa era donde se habían equivocado. Más de una vez Elena desde Uruguay le hizo este llamamiento que oraran. Y empezaron a orar. Y empezaron a ver la mano de Dios, cómo se manifestaba en su pueblo. Y Elena de Uruguay habla de que Jesús pudo haber